Bueno, buenas tardes, buenos días. Con esta clase teórica continuamos con el tema de registros intermaxilares. Habíamos dicho que a este tema lo íbamos a dividir en tres partes. En la primer teórico o primera parte se habló de los planos de orientación, que era establecer de qué manera les vamos dando altura y dirección a los rodetes de mordida que están confeccionados en cera, en base a diferentes puntos de referencia anatómicos, antropométricos, que se toman del dentado y que se los lleva al paciente desdentado. En la segunda parte de los teóricos se habló de registros de la dimensión vertical, o sea, de la altura que toman los rodetes de mordida. Más concretamente, eso va a determinar el grado de separación en sentido vertical de la mandíbula respecto al maxilar superior, dimensión vertical para la cual tenemos diferentes técnicas para su registro y verificación. En la clase de hoy vamos a ver la tercera parte, que es el registro de la relación céntrica y de las posiciones excéntricas. Habíamos dicho entonces que la parte móvil de nuestro terreno, que sería el maxilar inferior, adopta diferentes posiciones en relación al maxilar superior. Tal es así que nosotros podemos movilizar la mandíbula en los tres planos del espacio o en diferentes planos. En el plano sagital la podemos movilizar a la mandíbula de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. En el plano frontal, la mandíbula la podemos movilizar ligeramente de atrás y hacia adelante. Y en el plano horizontal, la mandíbula la podemos movilizar de derecha a izquierda. Y es en estos tres planos del espacio en que nosotros debemos reubicar la mandíbula en esta etapa de los registros intermaxilares. Reitero, en base a la posibilidad que la mandíbula se puede desplazar en estos tres planos, nosotros realizamos estas maniobras de registros denominados registros intermaxilares o maxilomandibulares, que van a permitir reubicar la mandíbula respecto al maxilar superior. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo primordial de llevar a un aparato mecánico denominado articulador, llevar modelo superior y modelo inferior para reproducir esas relaciones que hemos tomado, hemos registrado en el paciente y que ahora las debemos trasladar al articulador. Porque en el articulador vamos a poder realizar el enfilado, o sea, el reemplazo de los rodetes de mordida por cada uno de los dientes artificiales. Este entonces es el tema central de la clase de hoy. ¿Qué es un articulador? Un articulador es un aparato mecánico, un instrumento mecánico diseñado para otorgarle la capacidad de reproducir las posiciones de los maxilares entre sí y de estos en relación a las articulaciones temporomandibulares. Y a partir de allí poder simular, no es copiar, simular los diferentes movimientos o dinámica mandibular. A los articuladores los vamos a clasificar en articuladores simples o bisagras, que son los articuladores que no son de diseño anatómico, y luego tenemos aquellos que denominamos semiadaptables
y totalmente adaptables que sí son de diseño anatómico. Este es un articulador simple o oclusor o simplemente bisagra, que no es de diseño anatómico, que solo tiene la posibilidad de, a través de su rama superior e inferior, fijar los modelos de trabajos con los registros. Estas ramas de este articulador, la rama superior, gira por un mecanismo de charnela o bisagra en la rama inferior. Y tiene un tornillo, de ajuste, que permite regular la altura de la rama superior en relación a la rama inferior. Las podemos dejar paralelas, divergentes o convergentes. Este es el tornillo que permite regular la distancia entre la rama superior y la rama inferior. Además posee un resorte en la parte posterior que permite que por presión podamos movilizar la rama superior tratando de imitar algún movimiento lateral de la mandíbula. Por lo tanto, estas son las características de este tipo de articulador, el cual no es de utilidad para poder enfilar los dientes artificiales para un desdentado total, ya que carece fundamentalmente de diseño anatómico. ¿Qué significa esto? Que no se puede establecer la relación de los modelos en distancia al mecanismo de articulación. Dicho en otras palabras, no puedo reproducir las distancias de los modelos superior e inferior como están en el paciente, los maxilares, en relación a la articulación temporomandibular, que en este articulador simple está representado por este mecanismo de charnela. Sí podemos utilizar o realizar el montaje en un articulador semiadaptable, que sí ya es, por sus componentes, de diseño anatómico, por las siguientes características. Porque reproducen las posiciones de los maxilares entre sí y de estos en relación a la articulación temporomandibular, en distancia vertical y en distancia antero-posterior. Por esa razón se los llama de diseño anatómico. ¿Por qué otra razón? Porque admiten un registro tomado con arco facial. Además, estos articuladores semiadaptables simulan, y siempre reitero, no copian, simulan la dinámica de los movimientos mandibulares, pero lo hacen de una manera rectilínea. Recuerden ustedes que los movimientos mandibulares de protrusiva y de lateralidad son movimientos, cuando los podemos graficar, son o se describen trayectorias curvilíneas. En cambio, en estos articuladores, la reproducción es rectilínea. O sea que en realidad reproduce el punto de inicio del movimiento y el punto terminal. Entre un punto y el otro, la trayectoria es rectilínea, cosa que no sucede en un paciente, porque entre un punto de inicio y el punto terminal del movimiento describen curvas. Son movimientos curvilíneos porque así lo permite la pared, el techo y la pared anterior de la cavidad glenoidea. Por esta razón se los llama articuladores semiadaptables, porque no reproducen la totalidad del movimiento, la totalidad de la trayectoria de los movimientos. Otra característica de estos articuladores es que poseen un tope incisal, que hace contacto en una platina. Ese tope incisal es lo que mantiene
la distancia entre la rama superior y la rama inferior de este tipo de articuladores. Bien, los articuladores existen desde muchos años, ya desde la década del 20 del siglo pasado, ya había articuladores simples, como el que vimos recién, y a partir de esta década del 20, tal vez un poco más, aparecen estos denominados tipo no arcón, que son de diseño anatómico. Este es el articulador Hanau original, posee la rama superior, la rama inferior, el poste o varilla incisal que hace contacto en una plataforma o platina, también llamada púa incisal, y dos ramas que guardan una distancia fija, la rama izquierda con la rama derecha, estas dos ramas verticales, y el mecanismo de articulación, o que representa la articulación temporomandibular, está conformado por una esfera, que representaría el cóndilo, y una ranura de paredes rectilíneas de forma rectangular que permite que se reproduzcan los movimientos mandibulares, desde el punto inicial hacia el punto terminal del movimiento. Pero ya la conformación de esta ranura o escotadura que simula la cavidad glenoidea tiene paredes rectas. Por lo tanto, como les dije anteriormente, la trayectoria del movimiento es recto. No así, reitero, como sucede en nuestro paciente, en donde los movimientos, graficados hace muchos años por Posselt, observó que estos movimientos eran curvilíneos. En la década del 70 aparecen otros diseños de articuladores anatómicos, ya los llamados tipo arcón. Se los denomina como tal porque puedo separar la rama superior de la rama inferior. En el modelo no arcón no se pueden separar. En este articulador tipo arcón, que significa articulador condilar, yo puedo separar la rama superior de la rama inferior. Y sigue siendo, por supuesto, de diseño anatómico. Posee una rama superior, una rama inferior que permite alojar y fijar los modelos de trabajo, la varilla o púa incisal que regula la distancia entre ambas ramas, que hace contacto en una platina, y el complejo condilar tiene dos componentes. En la rama inferior están los postes condilares con las esferas, en donde puedo regular la distancia entre un poste y el otro, del lado opuesto, en tres posiciones estándar, 1, 2 y 3, o corta, mediana y larga, y adosado a la rama superior, posee el complejo que representa la cavidad glenoidea, con su techo, también de trayectoria recta, y una pared interna para reproducir o guiar el movimiento de Bennett. Bien, lo que primero debemos hacer, una vez que tenemos seleccionado el articulador, es montar el modelo superior. Para montar el modelo superior, se requiere de un registro tomado con un transportador que se denomina arco facial. Este transportador es el que nos va a tomar del paciente la relación que guarda el maxilar superior con el llamado eje terminal de bisagra o eje de rotación condilar. De acuerdo a la manera en que se localiza dicho eje de rotación, hablamos de arcos faciales de dos tipos.
el tipo 1, que es el que poseen ustedes, ya denominado estático o arbitrario, se lo denomina como tal porque hacen una localización arbitraria o aproximada de dicho eje terminal de bisagra o de rotación condilar. Mientras que hay otro tipo de arcos faciales, denominados cinemáticos o móviles, que hacen una localización más precisa de dicho eje terminal de bisagra. Para la realización del enfilado de los dientes artificiales para una prótesis completa, con utilizar un articulador semiadaptable y tomar un registro con arco facial para montar el modelo superior, es mínimamente lo que necesitamos para el éxito de nuestra restauración. Para recordar, ¿qué es el eje terminal de bisagra o eje de rotación condilar? Es aquella línea imaginaria que pasa por ambos cóndilos, no siempre en la parte central del cóndilo del maxilar inferior, pero es un eje de trayectoria horizontal y que permite a la mandíbula, entre otras cosas, por ejemplo, rotar sobre dicho eje terminal de bisagra. Rotación sin traslación, pero cuando el movimiento es de apertura y los rodetes o los dientes, si es un dentado, no se separan más de 2 centímetros. Mientras que si el movimiento continúa más hacia abajo con descenso de la mandíbula, el cuerpo mandibular ya se traslada y acompaña el eje terminal de bisagra. Bien, entonces, hemos visto de qué se trata o cómo hemos recordado, para que puedan tener ustedes presentes, qué es el eje de bisagra o eje de rotación condilar. Línea imaginaria horizontal que pasa por ambos cóndilos. Y este es el eje de referencia que se toma para montar y orientar el maxilar superior. Bien, les dije entonces que el arco que ustedes poseen, la mayoría de ustedes, todos, es el arco facial estático o sin movimiento. Al respecto, les dije que se lo denomina como tal porque hace una localización arbitraria o aproximada del eje de rotación condilar. Según el diseño del fabricante, podemos tener diferentes maneras de poder localizar arbitrariamente el eje de rotación condilar. Hay algunos arcos faciales que dicen que el eje de rotación condilar estaría por delante del tragus 11 a 13 milímetros, en la línea que va del tragus, que es esa eminencia fibrosa que está en la entrada del conducto auditivo externo, ese es el tragus, desde el tragus al ángulo externo del ojo, se traza una línea imaginaria y 11 a 13 milímetros por delante del tragus, sobre esa línea tragus, ángulo externo del ojo, encontraríamos el eje de rotación condilar. Otros autores hablan de traccionar el tragus hacia adelante y se forma por delante del mismo un pliegue sobre los tegumentos del paciente. Y los últimos arcos faciales estáticos, a partir de los que utilizan los articuladores tipo ARCOM, toman como referencia el conducto auditivo externo, en donde el estudio que se observó dicen que el eje de rotación condilar o eje terminal de bisagra estaría 9 milímetros por delante del orificio de entrada del conducto auditivo externo. Esa sería la localización
aproximada del eje terminal de bisagra. Es el arco facial que poseen ustedes y que traen los articuladores tipo Arcon. A manera ilustrativa, ya estos arcos faciales prácticamente no se fabrican más. Este es el arco facial estático tipo SNOP, que es el que localiza el eje terminal de bisagra por delante del tragus, basándose en la teoría o en el estudio de que el eje de rotación condilar estaría acá, por delante del tragus, aproximadamente 9 a 10 milímetros. Entonces, este tipo de arco facial, que ya fueron diseñados, como les dije anteriormente, para los articuladores no Arcon, toman la referencia en base a 3 puntos. Los 2 puntos condilares, uno derecho y el izquierdo, son 2, y el tercer punto de referencia para registrar la relación maxilocondilar está registrado con, en el caso del desdentado total, con la placa de registro y su rodete de mordida que ustedes ya han orientado en base a puntos antropométricos. Reitero entonces, este arco facial tipo SNOP toma o registra la relación bicóndilo maxilar en base a 3 puntos de referencia. Los 2 puntos condilares, derecho e izquierdo, 9 milímetros por delante del tragus, y la tercera área de referencia es la placa de registro con su rodete de mordida, que ya tiene una determinada orientación y una determinada altura. Este es el arco facial entonces que traen los articuladores tipo Arcon, o sea que se pueden separar la rama superior de la rama inferior. Este es un diseño clásico, este es el Ñatus original, que posee 2 brazos, un brazo derecho, un brazo izquierdo, en cuyos extremos encontramos las olivas, que por su diseño tienen la particularidad de poder introducirse en el conducto auditivo externo. Las ramas se articulan en la parte anterior, se ensamblan entre sí y se ajustan mediante este tornillo para regular la apertura de los brazos. Este es el tornillo de ajuste. Y además, estos brazos están unidos por una rama metálica o travesaños del arco facial, acá en la zona anterior, en la cual se acopla otro aditamento que se denomina posicionador frontonasal. Ya veremos con qué puntos de referencia trabaja este arco facial estático que traen los articuladores tipo Arcon. En realidad son 4 puntos de referencia. El anterior, el que vimos tipo SNOP, para tomar la referencia bicóndilo maxilar, eran 3 áreas de referencia. En este modelo de arco facial de los articuladores Arcon, que es el que poseen ustedes, toman 4 puntos de referencia. Las olivas condilares, que van en la entrada del conducto auditivo, derecha e izquierda. La tercera referencia es el travesaño del arco facial, reitero. La tercera referencia es el travesaño del arco facial, que es donde se acopla este aditamento que se llama posicionador frontonasal. Y este travesaño representa o localiza el punto infraorbitario, o entre ambos puntos infraorbitarios
se determina el plano de Frankfurt. Entonces, el punto infraorbitario anatómicamente está en el reborde inferior del piso de la órbita, ahí ligeramente por encima de la emergencia del conducto infraorbitario. Si unimos ambos puntos de referencia, queda conformado un plano horizontal que se denomina plano de Frankfurt. Y la otra referencia que toma este modelo de arco facial es con la pieza de boca adosada, al igual que el otro arco facial, adosada a la placa de registro con su rodete de mordida que ya tiene su orientación y su altura. En síntesis, entonces, hay modelos de arcos faciales estáticos que toman 3 puntos de referencia y este que poseen ustedes para los articuladores tipo ARCOM toman 4 puntos de referencia. Reitero, la placa de registro, el plano de Frankfurt o punto infraorbitario que se localiza indirectamente a través del posicionador y los 2 puntos condilares para localizar el eje terminal de bisagra, tomando como referencia los conductos auditivos externos. Reitero, la teoría dice que los conductos auditivos externos estarían por detrás, 9 milímetros, por detrás del eje terminal de bisagra. Bien, vamos a las maniobras operatorias para poder hacer el registro bicóndilo-maxilar. Lo que primero tenemos que realizar es tomar la horquilla o pieza de boca, que vienen de 2 tipos, para desdentados totales y para dentados parciales o totales. La pieza de boca para desdentados, que es la adecuada, se caracteriza porque posee un vástago y un tenedor en el otro extremo. Un tenedor con 4 puntas agudas. Mientras que la horquilla o pieza de boca se caracteriza porque posee un vástago y en el extremo una platina. La pieza de boca indicada para fijar la placa de registro es esta que posee forma de tenedor con 4 extremos agudos, 2 laterales más largos y 2 centrales más cortos. Esos extremos agudos sirven para enclavarlos, introducirlos en el contorno vestibular del rodete de mordida superior. Para ello se calientan al calor de la llama del mechero, y sobre la mesa de trabajo se enclavan por la superficie vestibular del rodete de mordida para su fijación. 2 mordientes van en el área central y los mordientes laterales por la superficie vestibular del rodete de mordida, teniendo la precaución de que el vástago posee acá una muesca, que puede ser una ranura o una elevación, coincida con la línea media de la placa de registro. Esta es la línea media de la placa de registro. Se puede tomar el frenillo como referencia y debe coincidir con esta muesca que posee el vástago de la pieza de boca. Entonces, de esta manera queda la placa de registro fijada a la pieza de boca y con esta muesca perfectamente centralizada en esta dirección que estoy señalando en este momento. Muesca, línea media, que coinciden en la misma dirección. Bien, si no poseemos la pieza de boca adecuada, que hemos visto recién, podemos utilizar la pieza de boca
para dentados, o sea, la que tiene forma de platina, que poseen unos orificios. Esta parte activa de la pieza de boca se calienta al calor de la llama del mechero y se procede a apoyar la placa de registro por su superficie oclusal, por la cara oclusal, que ya tiene una determinada orientación. ¿Cuál es la desventaja de esta pieza de boca? Fijar no hay ningún inconveniente, pero ¿cuál es la desventaja? Que al calentar la parte metálica de la pieza de boca y al apoyar la superficie oclusal de la cera, se deteriora o cambia la orientación que tiene la cera en esta superficie del rodete de mordida. Pero bueno, no es mayor inconveniente porque habrá que volver a rever nuevamente el plano de orientación. Bien, vamos a continuar entonces con la maniobra operatoria. Primer paso, la fijación en la pieza de boca de la placa de registro. O sea que la placa de registro se enfría, todo esto que habíamos calentado, se enfría, se lleva como primera medida o primer paso a la boca del paciente, utilizando el espejo, introducimos en el paciente la horquilla o pieza de boca con su placa de registro perfectamente adosada. Aseguramos de manera manual el correcto asentamiento de la placa de registro contra el terreno protético, que apoye en su totalidad. Y emerge acá, como podemos observar, fuera de la boca del paciente, el vástago que va a permitir ensamblar el arco facial. Entonces, lo que primero hacemos es, a través del tornillo de paso, que es un canal, introducimos, hacemos pasar a través de ese canal el vástago de la pieza de boca, o sea que traumamos el arco facial, lo hacemos correr por este canal al vástago de la pieza de boca y casi siempre necesitamos de la ayuda de un asistente para acompañar a los brazos del arco facial para ya llevarlos a introducir las olivas en los conductos auditivos, mientras el operador sigue sosteniendo manualmente la placa de registro contra el terreno protético superior. Así queda ubicado entonces el arco facial con sus olivas dentro del conducto auditivo, la horquilla o pieza de boca por el canal de paso. Ubicado en este momento ya el arco facial, se puede ajustar este tornillo. Normalmente es un tornillo Allen, a veces una llavecita o mariposa manual, para poder ajustar entonces este paso del vástago de la pieza de boca en este componente del arco facial. Como también luego se ajusta el tornillo que regula la apertura o cierre de los brazos del arco facial, para que las olivas se mantengan en los conductos auditivos respectivos. Tornillo de ajuste de la pieza de boca, tornillo que ajusta las ramas del arco facial para asegurarnos que las olivas están en su correcta ubicación. Ahí normalmente hacemos lectura de cuál es la distancia intercondilar, o sea, la distancia entre una oliva y la otra nos va a dar la distancia intercondilar, que en este diseño de arco facial se establece con esta numeración 1, 2 o 3, o que lo mismo corta, mediana y larga, o sea, en 3 posiciones estándar.
Bien, ¿qué nos falta ubicar? El otro aditamento que se denomina posicionador frontonasal. Este posicionador frontonasal, que es lo último que se ubica en esta maniobra del registro, tiene el apoyo nasal que va en la unión del frontal con los huesos propios de la nariz, tiene una columna vertical que tiene una escotadura o ranura para articularse en el travesaño del arco facial, ¿recuerdan? En el travesaño del arco facial. Posee un tornillo de ajuste para regular la distancia del vástago que entra en contacto o que transporta el apoyo nasal. Y un tornillo inferior que permite ajustar el posicionador al travesaño del arco facial. Entonces, este posicionador frontonasal está diseñado de tal manera que ubica el punto infraorbitario, que está representado acá por esta ranura, porque esta ranura calza en el travesaño del arco facial, y el vástago que localiza el punto frontonasal. Y este posicionador tiene una distancia fija, que se ha observado que entre el punto frontonasal y el punto infraorbitario habría una distancia promedio estándar de 2,5 centímetros, de 22,5 milímetros. Es la distancia que habría, reitero, entre el punto frontonasal y el punto infraorbitario. Que como le dije anteriormente, si yo relaciono ambos puntos infraorbitarios, represento el plano de Frankfurt. Entonces, entre el punto frontonasal y el punto infraorbitario, tendríamos esta distancia fija en este posicionador, esta distancia estándar. Entonces, ¿qué hace el posicionador? Ubicarnos, localizar, posicionar el travesaño del arco a la altura del punto infraorbitario. Reitero, pregunta de parcial de examen, ¿qué función cumple el posicionador? Reubicar, posicionar, acomodar el arco facial para que el travesaño que corre en estas ranuras quede a la altura del punto infraorbitario. Bien, y acá lo tenemos en posición. La ranura entra en contacto con el travesaño del arco. Y el vástago del superior del posicionador se desliza por un canal hasta entrar en contacto con el punto frontonasal. Y allí se ajusta perfectamente. Entonces, reitero, la teoría dice que desde el punto frontonasal al punto infraorbitario queda ubicado el travesaño del arco facial. ¿Sí? Que es esta distancia que habría entre el punto frontonasal y el punto infraorbitario de 22,5 milímetros, o sea, 2,5 centímetros. Esa es la única función del posicionador, ubicar el travesaño del arco facial, porque el travesaño es el cuarto punto de referencia. Bien, una vez que se han ajustado todos los tornillos respectivos, se procede a retirar el arco facial del paciente. ¿Cómo hacemos? Aflojamos el tornillo que permite la apertura de separar los brazos del arco facial para retirar las olivas de los conductos auditivos. Retiramos también el posicionador frontonasal porque ya cumplió su función. Hacemos lectura para no olvidarnos de cuál fue la distancia entre
un conducto y el otro, que es la distancia intercondilar, registrada de manera estándar. Y a manera de repaso, hacemos un pequeño repaso. Acá tenemos el arco facial para articuladores tipo ARCOM, en donde el vástago, el posicionador frontonasal, está ubicado, tomado en el travesaño del arco, se desliza hasta la referencia anatómica, de tal manera que esto permite que el travesaño quede a la misma altura del punto infraorbitario. Este es el punto de referencia. Y los otros tres puntos de referencia son los conductos auditivos externos derecho e izquierdo, 1 y 2, y el cuarto punto de referencia queda establecido por la horquilla o pieza de boca que contiene la placa de registro superior. Acompaño a esta ilustración este diseño también de otras marcas de articuladores, en donde no poseen el posicionador, sino que la localización del punto infraorbitario lo hacen directamente a través de esta púa o varilla metálica llamada púa infraorbitaria, que tiene su tornillo de paso y ajuste. Entonces, ubicado el arco facial, las olivas en los conductos, la horquilla de pieza de boca con su tornillo de ajuste respectivo, y el cuarto punto de referencia es el infraorbitario, que lo hace de manera directa a los tegumentos del paciente. Acá, ligeramente por encima de la emergencia del conducto infraorbitario. Son dos diseños de arco facial que tienen las mismas características en cuanto a las referencias que toman para la relación bicóndilo-maxilar. Reitero, son 4 puntos de referencia. Soy muy reiterativo, repasamos. 1 y 2, los puntos condilares. El 3 es la placa de registro con su rodete de mordida, y el cuarto punto de referencia es la púa infraorbitaria o el punto infraorbitario, que en este arco facial es ubicado o localizado directamente con esta púa que va a los tegumentos del paciente, o indirectamente a través del posicionador, dejando orientado el travesaño del arco facial. O sea que en este modelo de arco facial, el travesaño es el cuarto punto de referencia. Bien, el arco facial cinemático, los anteriores son estáticos y van adosados al maxilar superior. El arco facial cinemático, que es un arco facial móvil, tiene la particularidad de que va adosado al maxilar inferior. También posee una horquilla o pieza de boca con su tornillo de ajuste, dos brazos, derecho e izquierdo, pero tiene la particularidad de que en los extremos de los brazos posee una barra de extremos agudos que apoya en una plantilla, en donde, aprovechando los movimientos de rotación de la mandíbula, permiten graficar las trayectorias que realiza la mandíbula a medida que abre y cierra, y comienzan a generarse trayectorias en forma de semicírculos, y en algún momento de estos movimientos solo de rotación, cuando se localiza de manera certera el eje terminal de bisagra, rotan estas varillas metálicas, estas púas metálicas, en un único
punto central, a ambos lados de la fascia del paciente. Cuando esta púa rota sobre este punto y ya no hay traslación ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia adelante, ni hacia atrás, cuando se centraliza, ahí estaría localizado precisamente de manera certera el eje de rotación condilar. Una vez que se localiza, se hace una marca en los tegumentos del paciente para reubicar el arco facial. Por eso se llama arco facial cinemático, porque localiza de manera certera el eje de rotación condilar. En cambio, los que vimos anteriormente lo hacen de manera aproximada. Esto de manera ilustrativa no se consigue en el comercio, al menos en nuestro país, pero quien tenga la posibilidad también se puede utilizar. Pero va ubicado en el maxilar inferior. Bien, continuamos con nuestro paciente y nuestro arco facial estático, retirándolo de los conductos auditivos. Se retiró el posicionador frontonasal porque ya cumplió su función, asegurándonos de que la pieza de boca no se movilice, este vástago, y que altura del arco facial, este vástago del arco facial, que ha permitido reubicar el travesaño, tampoco se movilice mediante este tornillo de ajuste, que todo esté inmóvil. Lo único que se afloja para poder retirar el arco facial es este tornillo que permite la apertura del brazo derecho y del brazo izquierdo para poder retirarlo. Con mucho cuidado entonces, teniendo la precaución de no lastimar al paciente, se va retirando el arco facial y vamos directamente ya a montar el modelo superior en el articulador. Lo que primero realizamos es, en base a la lectura de la distancia intercondilar leída, ubicar los postes condilares, que como les dije, tienen posición corta, mediana o larga, o 1, 2 y 3. De acuerdo a la distancia que hemos leído en el paciente, hacemos la ubicación de los respectivos postes condilares, para mantener la distancia que hemos registrado en el paciente. Bien. En el articulador tipo arcón, en la rama superior, trae en la cajuela un pernito metálico. Esta eminencia, esta saliencia o pernito metálico, representa el conducto auditivo externo. Y es este el sitio donde vamos a colgar el arco facial, aplicando la metodología que hemos tomado en el paciente. Y yo les dije que desde el conducto auditivo al eje terminal de bisagra teníamos una distancia de aproximadamente 9 milímetros. Pues bien, entre el pernito metálico y la esfera condilar tenemos esa misma distancia, porque así lo hemos registrado en el paciente y así lo tiene diseñado este articulador tipo arcón. Por eso se llama de diseño anatómico. ¿Cómo preparamos el arco? Ahí hemos ubicado los postes condilares. ¿Cómo preparamos o ajustamos el articulador para montar el modelo superior? La pared interna, que es la que regula el ángulo de Bennett, la dejamos en 0, mientras que la inclinación del techo del complejo condilar, los regulamos en 30, que sería más o menos la angulación promedio de una trayectoria condilio-sagital de ambos cóndilos en un paciente.
aproximadamente 30 grados y la pared interna en 0. Entonces, en los pernitos colgamos el arco facial. Me pregunto, ¿por qué? Porque los pernitos representan los conductos auditivos, que están por detrás de los postes condilares, la pared interna en 0. Hemos quitado el vástago incisal, porque en este momento no nos hace falta, y eso permite que la rama superior del articulador apoye en el travesaño, para respetar la referencia tomada en el paciente, o sea, la referencia infraorbitaria. Por esa razón se quita el vástago incisal. Y el resto de los componentes del arco facial apoyan en la mesa de trabajo. Bien, así queda entonces ubicado el arco facial en el articulador, colgado en los pernitos, pared interna en 0, techo en 30 grados, rama superior apoyada en el travesaño y la horquilla de boca que contiene solidariamente adosada la placa de registro superior. Mientras tanto, preparamos el zócalo del modelo de trabajo, porque vamos a hacer un montaje en particular que se denomina técnica de montaje con zócalo desmontable. ¿Qué significa esto? Que te vamos a tener la posibilidad de separar el modelo de trabajo, del yeso que lo fija a sus ramas respectivas. Esto es válido tanto para el modelo superior como para el modelo inferior. Entonces, en el zócalo del modelo, se hacen 3 muescas, 3 oquedades expulsivas, equidistantes unas de otras, en 3 caras diferentes. Con 3 es suficiente. Con la Lecron desgastamos con mucho cuidado el zócalo del modelo, de tal manera que estas muescas queden abiertas o expulsivas. En esas muescas colocamos separador de yeso, solamente en las muescas. Colocamos el modelo de trabajo, lo calzamos en la placa de registro respectiva, en superior. A la rama superior le agregamos la rodela de fijación. Preparamos yeso para montaje, que tiene la particularidad de ser un yeso de fraguado rápido y de escasa contracción volumétrica. Se agrega cantidad suficiente como para embeber la rodela y poder hacer el adosamiento inicial. O sea que el yeso debe entrar en contacto con la rodela, teniendo la precaución, y suele ser esto motivo de errores al montaje, que cuando bajamos la rama superior y hemos colocado el yeso, y antes que el yeso fragúe, observar que la rama superior entre en contacto, se apoye en el travesaño del arco facial, para respetar la referencia tomada en el paciente. ¿Qué representa este travesaño del arco facial? El plano de Frankfurt o referencia infraorbitaria. Corroborado esto, se espera el fraguado del yeso de montaje en esta primera etapa de fijación. Les dije que podemos pincelar las oquedades con separador de yeso. Este separador es lo que va a permitir que
el modelo se pueda separar del yeso de montaje. El resto del zócalo se puede colocar separador, pero como es liso, normalmente el yeso no se adosa, pero si le podemos colocar, no hay ningún inconveniente. Y culminamos el montaje con yeso taller. Una vez que ha fraguado este yeso de montaje inicial, que es de fraguado rápido, culminamos, le damos forma al montaje, aseguramos el montaje con yeso taller. No yeso piedra, no yeso densita. Reitero, el montaje se puede hacer o se debe hacer con yeso para montaje. Se puede hacer todo el montaje, culminar todo el adosamiento con este yeso, o hacer un primer adosamiento, una primera fijación y luego culminar con yeso taller. No con piedra, no con yeso densita. Se agrega la cantidad de yeso suficiente, tratando que el yeso embeba el resto de la rodela de fijación y que rellene todo ese espacio entre zócalo y rodela, cuidando de no tapar la rodela con yeso y que el yeso no corra hacia el zócalo del modelo. O sea que el yeso solo esté cargado en la cara inferior del zócalo del modelo. Bien, así queda entonces adosado y fijado el modelo superior con la placa de registro adosada a la rama superior, registro transportado con este aditamento que se denomina arco facial, que ha sido tomado del paciente en base a 4 puntos de referencia y que acá están presentes. Y los vuelvo a reiterar. Los 2 puntos condilares, que entre un lado y el otro representan el eje terminal de bisagra, localizado arbitrariamente. La tercera área de referencia es el rodete de mordida. Y la cuarta área de referencia es el travesaño del arco, que es aquel que coincide con la referencia infraorbitaria. Bien. Una vez que se ha montado el modelo superior, tenemos que montar el modelo inferior. Para montar el modelo inferior se requiere de un registro de relación céntrica, que es una relación de la mandíbula respecto al maxilar superior. Es una posición retrusiva, media y superior de la mandíbula respecto al maxilar superior, y que se localiza y se registra cuando los cóndilos del maxilar inferior se encuentran en la parte más superior y anterior del techo de la cavidad glenoidea, posición a la que se debe llegar sin esfuerzo, previa determinación de la dimensión vertical. Y esto es muy importante. Primero tengo que determinar la dimensión vertical y luego encontrar esta posición de los cóndilos en la parte superior y anterior del techo de la cavidad glenoidea. Esta relación céntrica es considerada el punto de partida para los movimientos excéntricos. Bien, para registrar la relación céntrica podemos basarnos o hacerlo en base a registros de certeza que tienen como fundamento el registro de una figura geométrica denominada arco gótico o punta de flecha. Son mediante el uso de aparatología en particular que se denominan trazadores. O puedo localizar esta posición de relación céntrica
de hueso maxilar inferior con hueso maxilar superior de manera presuntiva, que consisten en maniobras manuales que realiza el operador y que permiten el desplazamiento y la reubicación de la mandíbula en dicha posición de relación céntrica. Bien, en desdentados totales tenemos diferentes maniobras, son las mismas que utilizamos también para desdentados. Los que vemos acá son las que podemos aplicar en la sala de trabajos prácticos y en nuestra vida profesional. A veces es conveniente buscar la retrusión de la mandíbula por sí sola al colocar una esfera de cera en la parte más posterior de la placa de registro para que el paciente pueda llevar su punta de lengua a tocar esa esfera de cera. Eso genera una acción de retrusión mandibular para llegar a la relación céntrica. Tenemos técnicas manuales. Hay una técnica unimanual en donde el operador toma el cuerpo mandibular haciendo 3 puntos de contacto, 3 superficies de contacto para manipular el hueso mandibular. Tenemos la técnica bimanual de Dawson y también tenemos una técnica bimanual, que el operador trabaja de frente y toma las placas de registro, las contiene a la altura del rodete de mordida en la zona de premolares. Son las maniobras que podemos utilizar en nuestra sala de trabajos prácticos y también, por supuesto, en nuestra vida profesional. Bien, esta es la técnica unimanual. El operador toma el cuerpo de la mandíbula, están en boca las 2 placas de registro, toma el cuerpo de la mandíbula, apoyando el pulgar en el área de mentón y dedo índice mayor en el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Estas maniobras manuales tienen todas las mismas acciones, sea unimanual o bimanual. ¿Qué hace el operador? Por supuesto que todo esto requiere de varias maniobras de intento, de ensayo, de preparación del paciente. Básicamente consiste en movilizar el cuerpo de la mandíbula tratando de que se separen los rodetes no más de 2 centímetros. Movimientos cortos de apertura y cierre para que solo haya rotación condilar sobre el eje terminal de bisagra. Entonces, esa maniobra que puede durar en algunos pacientes 3, 4, 5 minutos, para algunos menos, permite que se relajen los músculos que regulan los movimientos de la mandíbula, o sea, los músculos masticadores. Entonces, cuando conseguimos o percibimos que la mandíbula está dominada por la mano del operador, lo que primero se realiza es, por acción del dedo pulgar, que está en la superficie del mentón, hacer un empuje ligeramente hacia atrás y luego, por acción del pulgar e índice que están apoyados en el borde inferior del cuerpo, levantar, subir la mandíbula para que los rodetes entren en contacto entre sí. O sea, ejercer una acción de cierre, pero todo provocado por la mano del operador. Esta es la técnica también de frente al paciente, pero con ambas manos trabaja el operador, en donde apoya los dedos pulgares en el cuerpo de la mandíbula. Los dedos índice ubicados
en la superficie vestibular de los rodetes de mordida, superior e inferior. Y la maniobra es exactamente lo mismo. Manejamos la mandíbula de tal manera que solo haya rotación condilar. Para ello los rodetes no deben separarse más de 2 centímetros. Si se separan más, o sea, mayor apertura, ya hay traslación. Solo buscamos rotación. Cuando dominamos este cuerpo mandibular, hacemos un empuje con los pulgares y luego buscamos el cierre y contacto de los rodetes entre sí. Esta es la técnica bimanual de Dawson, en donde el operador se ubica por detrás del paciente, las dos placas de registro en la boca del paciente, trabaja con ambas manos el operador, de tal manera que apoya los dedos pulgares en el área anterior del mentón y los 4 dedos restantes a ambos lados del borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Y las acciones son exactamente la misma. Movimientos cortos en sentido vertical, obviamente, que solo haya rotación. Cuando sentimos que podemos dominar el cuerpo de la mandíbula, por acción de los pulgares hacemos ligera fuerza de retrusión, no forzada, reitero, retrusión no forzada, y luego, por acción de los 4 dedos restantes que están en el cuerpo de la mandíbula, buscamos el cierre final, o sea, el contacto de los rodetes de mordida. Y de esta manera podemos llegar entonces a ubicar los cóndilos en la parte superior y anterior del techo de la cavidad glenoidea, o sea, en la posición de relación céntrica. Para poder montar el modelo inferior, necesitamos que estas placas estén en la posición del registro de relación céntrica, que coincidan entre sí en la posición de relación céntrica. Entonces utilizamos un método de fijación o de ensamble mediante cuñas. Para ello, en uno de los rodetes, generalmente el superior, ahí a la altura del premolar, del segundo premolar, se hace un corte en B, expulsivo del rodete de cera, se lo interrumpe, y en el rodete antagonista se agrega la cuña, o sea, la contraparte, que va a rellenar este espacio de desgaste. Entonces, lo que hacemos es cortar el rodete, agregar el rodete antagonista sobre la superficie del mismo, una contraparte a la cual se la plastifica con la espátula, manteniendo la integridad del resto del rodete. Solo se plastifica, o sea, se resblandece este agregado de cera. El resto del rodete de mordida se mantiene íntegro. Entonces, podemos utilizar cera rosa o podemos utilizar cera para mordida, es lo mismo. Entonces, plastificado este agregado de cera, se mantiene frío el resto del rodete de mordida. Vamos a la boca del paciente, ejecutamos la maniobra manual de relación céntrica y buscamos que estos agregados de cera o cuñas encastren en las oquedades. Cuando se produce el cierre final, estas oquedades comienzan a llenar, o mejor dicho, son rellenadas por el agregado de cera que tiene el rodete antagonista. Como esta cera está reblandecida, los excedentes comienzan a desplazarse hacia los costados. Y el cierre final tiene que ser hasta que el resto del rodete entre en contacto entre sí. Por eso que deben estar perfectamente rígidos
y no sobrecalentados. Solo se sobrecalienta o se plastifica este agregado o cuña. De manera tal que cada vez que ejecutemos la maniobra manual de encontrar la posición de relación céntrica, la cuña debe rellenar exactamente la oquedad del rodete antagonista. De tal manera entonces que, fuera de boca, puedo yo ensamblar, encastrar, articular la placa de registro superior con la placa de registro inferior, tomando como referencia estas cuñas. Y cuando las cuñas rellenan correctamente la oquedad y el resto del rodete, el resto de la superficie de los rodetes entran en contacto, me estoy asegurando que estas placas están articuladas en la posición de relación céntrica mediante cuñas. Con cera rosa o con cera de mordida, pero correctamente ensambladas. ¿Qué significa esto? Que la cuña rellena la oquedad, el resto de la superficie de cera entra en contacto y estas placas están perfectamente inmóviles. Cuando las retiro de boca, las puedo articular fuera del paciente y así poder realizar el montaje del modelo inferior. Para ello, invierto el articulador, coloco el vástago incisal de tal manera que llegue hasta la muesca que me asegure el paralelismo de la rama superior con la rama inferior. Invierto el articulador en la mesa de trabajo. Acá tengo ya adosado el modelo superior. Calzo las placas de registro. A veces, si quiero tener seguridad para asegurar un correcto montaje, puedo fijar la placa de registro superior acá con puntos de cera para inmovilizarla en su modelo respectivo. Acá podemos observar entonces que la placa de registro superior reubicada en su modelo respectivo. ¿Qué más debo verificar? Que la esfera condilar esté apoyada contra la pared interna, que tiene 0 grados de angulación, y contra la pared posterior. Reitero entonces, la esfera condilar contra la pared posterior y contra la pared interna, que las placas estén correctamente apoyadas en su modelo respectivo, la superior, y que el vástago incisal me asegure el correcto paralelismo de la rama inferior con la rama superior, que ahora está apoyada momentáneamente en la mesa de trabajo. ¿Qué me está faltando? Bueno, acá verifico entonces, suele ser motivo de error no verificar esto, que a veces la esfera está o hacia afuera o hacia adelante, lo cual me da un montaje totalmente erróneo. Precaución a fijarse entonces. ¿Qué me estaba faltando? Ubicar el modelo inferior, el modelo de trabajo inferior. También con la técnica para zócalo desmontable, las 3 muescas, en 3 caras diferentes, a manera de cuñas expulsivas. Pincelo con separador de yeso. Tomo yeso, pincelo con separador. Tomo yeso para montaje. Lo cargo en el zócalo del modelo. Vuelvo, traigo la rama inferior para que el yeso se embeba a la rodela de fijación, teniendo la precaución que el vástago incisal entre en contacto con la platina. También tengo que tener esa precaución. El excedente de yeso suele escurrir hacia los costados, no hay que cargar cantidad excesiva. Total, después se puede hacer una primera fijación
y se puede culminar agregando más yeso para no ensuciar el zócalo del modelo. Y así me queda montado entonces los dos modelos de trabajo, el modelo superior mediante el registro bicóndilo maxilar transportado con un arco facial, y el modelo inferior montado a través de un registro, en este caso un registro aplicando una técnica manual y para encontrar la posición de relación céntrica. El articulador todavía está con su pared interna en 0, el techo con una angulación en 30 grados. Y el vástago incisal que me asegura el paralelismo de la rama superior con la rama inferior. Bien. ¿Se puede usar, por eso, el signo de preguntas, el oclusor? Yo les dije, cuando iniciamos la clase, les dije que no, porque esto no tiene diseño anatómico. Porque la articulación no tiene los componentes mínimos, como lo tiene un articulador semiadaptable, porque además las ramas son de movimiento solamente de apertura y cierre, o sea, reproducen o imitan un movimiento de apertura y cierre, en sentido obvio vertical, y el sistema de charnela solo permite un deslizamiento hacia atrás de este eje, pero que nada que ver con el movimiento condilar. Pero cuando no tenemos el articulador, esto ya cuando uno ya tiene experiencia en esto de trabajar con desdentados totales, no va a ser para la sala de trabajos prácticos, pero en la vida profesional podemos aprovechar este articulador simple, teniendo la precaución de lo siguiente: tratar de ubicar los modelos en relación a este mecanismo de charnela que representaría la articulación temporomandibular. En base a estudios previos se sabe que desde el eje de rotación condilar al área distal del segundo molar inferior habría una distancia de aproximadamente entre 6 a 8 centímetros, o que desde el eje de rotación condilar al punto incisivo habría 12 centímetros. Entonces, si esto es lo que se ha observado que sucede en un dentado natural, lo puedo trasladar a los registros tomados en el desdentado total. Entonces, en este tipo de articulador solo me permite dicha ubicación, teniendo la precaución que el área distal del rodete de cera superior quede a 6 o a 8 centímetros del mecanismo de charnela que presenta este articulador, o que desde el punto más anterior del rodete quede a 12 centímetros del mecanismo de charnela que tiene este articulador. Bien, para este teórico me queda todavía pendiente, esto le sirve para el práctico respectivo. Cuando veamos dientes artificiales, vamos a ver un pequeño punto que me está faltando, que lo vamos a entender mejor allí, que es el del registro de las relaciones excéntricas y el registro del arco gótico o de precisión para encontrar la posición de relación céntrica. Eso lo vamos a ver o completar cuando veamos el teórico respectivo de dientes artificiales. Por el momento, hasta acá tenemos tema para el trabajo práctico o tercera parte de registros intermaxilares. Bien, este teórico va a estar colgado el jueves próximo en el aula virtual. Muy bien, que sigan bien, nos estamos viendo.